Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo el Evangelio de hoy es sobre el perdón. Y el problema venía con Pedro. Pedro dice: bueno, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Es esa mentalidad que muchas veces tenemos. ¿Cuántas? Si la gente se porta mal conmigo, ¿qué? ¿Le perdono 1 vez? 2, 3, ya soy generoso. 7, mira que soy súper generoso. Y el Señor le responde 70 veces 7, como diciendo siempre. Claro, a nosotros nos cuesta entender el por qué perdonar siempre. Entonces nos lo pone con esta parábola. Un rey, muchas veces los reyes siempre quedan mal en muchos sitios, porque bueno, el símbolo del poder, pero aquí este rey representa a Dios. Y como Dios representa en este caso la bondad, este rey que quiere ajustar las cuentas con sus criados, sus siervos. Y dice que se presenta uno que debía 10.000 talentos. Claro, nosotros eso de los talentos, 10.000, bueno, sí, a todo el mundo le suena que debe ser una suma fuerte, pero no es una suma fuerte, es una suma astronómica. Para hacernos una idea, aquí habla de 10.000 talentos. Un talento equivalía a 6.000 denarios. El denario era el sueldo de un trabajador de un día. Pues 10.000 talentos por 6.000 denarios son 60 millones de sueldos de un día. Bueno, la cifra es tan astronómica que los estudiosos decían que, haciendo estudios sobre la riqueza del imperio, como mucho habría en todo el imperio romano 2 personas, 2 senadores que podrían llegar a tener esta fortuna. Es como si hablásemos de las fortunas de Bill Gates o Elon Musk o uno de estos, pero esas superfortunas. No estamos hablando de una fortuna, las megafortunas, esos son los 10.000 talentos. ¿Y qué deciden? Bueno, ante una deuda tan grande se vende todo lo que tú tengas
te pongo en la cárcel, pagas con todo lo que tenga tu familia y tú. Pide perdón, que lo pagará, imposible de pagar. Bueno, ante la petición de perdón, el rey perdona. Es el signo de Dios. Dios, nosotros tenemos una deuda inmensa con Dios, una mega fortuna, porque hemos sido creados por Él. Él es nuestro Señor y el pecado ante Dios es inmenso. Pero Él pedimos perdón y perdona. Aquí es muy curioso ver cómo alguno puede pensar, bueno, pero esto es injusto. Sí, es injusto. Y es injusto porque el perdón no quiere decir no ha pasado nada. No, no. Aquí el perdón quiere decir, en la mentalidad cristiana, y eso salía en la segunda lectura de hoy, cuando nos decía San Pablo, si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Tanto si vivimos como si morimos, somos del Señor. ¿Qué quiere decir? Para el perdón de los pecados, Dios ha pagado un precio inmenso, mucho más que los 10.000 talentos. Dios se ha hecho hombre en Cristo y ha dado su vida para el perdón de nuestros pecados. Eso quiere decir que en el momento en que se perdonan los pecados, Él ha pagado por nosotros, somos suyos. Y eso tiene muchas consecuencias y nos hace entender de forma diferente a lo que la gente piensa el sacramento de la penitencia y el del bautismo. ¿En qué sentido el de la penitencia y el bautismo? La gente piensa que cuando uno se va a confesar, bueno, hace un examen de conciencia, ve que ha hecho unos pecados, pide perdón y ya está. Y le dan la absolución. No es así de sencillo, es mucho más complicado. En el sentido cristiano, en el momento en que se te da la absolución, eres de Cristo y Dios te pide la santidad. Eso lo explica muy bien el Papa Francisco cuando dice, hay de aquellos que usen el sacramento de la confesión como una lavadora. Ahora peco, me doy cuenta que eso es pecado, voy al confesionario, digo los pecados, se me da la absolución y vuelvo a pecar y así vuelvo otra vez, una y otra vez. Es cierto que sobre los pecados veniales es muy difícil que no recaigamos una y otra vez, muchas veces. Pero en el pecado grave tenemos gracia suficiente y de sobras para no pecar. Nos la ha comprado Cristo con su muerte y con su resurrección, pero sobre todo con su pasión y su muerte. Entonces, ¿dónde está la materia real para el perdón de los pecados? No son los pecados, es el arrepentimiento sincero, ese arrepentimiento que ha de llevar a la lucha por la santidad. Somos suyos. Hemos de ser santos. Si no hay esa lucha por la santidad, qué difícil que sea válido el sacramento de la penitencia. Si no hay voluntad de ser de Dios, ¿para qué uno se bautiza? Sobre todo cuando uno es adulto y tiene claro lo que está haciendo. Es para ser de Cristo. Es para vivir la santidad que Él nos pide. Somos suyos en la vida y en la muerte. Si no somos suyos en la vida, ¿cómo podremos ser suyos en la muerte? ¿Cómo podemos heredar la vida eterna si aquí le hemos dicho que no? Aunque con los labios le hemos dicho que sí, pero con las obras le hemos dicho que no. Esta es la gran fortuna, los 10.000 talentos que le debemos al Señor y que se pagan así. Se pagan con la santidad. Decía también Juan Pablo II, que aquí hay un malentendido de algunos también, que es, mira, yo perdono y con que ya he recibido el perdón, por ejemplo, yo hago una trastada, vamos con un niño hace una trastada y la madre le dice, hey, has de pedir perdón a tu hermano, a tu padre, a quien sea. Y el niño allí a regañadientes
va a pedir perdón. Y el padre o el hermano, el que sea, le perdona. ¿No falta algo? No es cuestión solo de decir pedir perdón. Es cuestión de darse cuenta del mal que ha hecho. Si uno no se da cuenta del mal para arrepentirse de verdad de ese mal, ese perdón no sirve para nada. Queda solo como una norma de educación, pero no es una norma cristiana. El cristianismo lo que nos lleva es a reconocer el mal cuando lo hacemos, y por eso es tan importante al niño hacerle ver por qué eso está mal. Y después ya pedirá perdón. Primero se ha de dar cuenta. Si no, pasa lo que hemos visto con muchísimos niños, que de esta forma que hacemos los convertimos en hipócritas. Les dejamos hacer el mal, pero después que pidan perdón. Son niños, pero si no aprenden de pequeños lo que es el mal, aunque sea en pequeñas dosis, no entenderán nunca lo que es el perdón de mayores. Y por eso decíamos, el Papa Juan Pablo II decía, para algunos no entienden que el perdón no es ceder en la justicia, ni mucho menos. No es reducir el mal a nada, no ha pasado nada. Pongamos otro ejemplo del Evangelio. Aquella mujer sorprendida en adulterio. ¿Quiere condenarla a Jesús? No, ni mucho menos. Lo que quiere es que se salve. Pero no le dice, ves, nadie te ha condenado. Quien no tenga pecado, que tire la primera piedra. Nadie se atreve. Jesús los mira fijamente a todos los presentes, como haciéndoles ver el mal que hay en ellos. Y cada uno se retira, empezando, dice, por los más viejos. Nadie la condena. No se atreven ante la figura de Jesús allí. Y Jesús no dice, tranquila, que no pasa nada. No, no. Nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno, pero no peques más. Ahí está el kit del perdón. El perdón no es decir, te perdono. El kit es que ese perdón exige el cambio de la persona que es perdonada. Así, si no, sería muy fácil, como dicen los protestantes de los católicos, ¿no? Dicen, claro, los católicos lo tienen muy fácil. Roban a su hermano, le roban la herencia, se van a confesar, pecado perdonado y ya está. Y se quedan con todo el dinero. Claro, un buen católico sabe que eso no es así. Que uno que se confiesa así no se le perdonan los pecados. Que ha de reparar el daño hecho. En la medida que se pueda reparar, porque hay daños que son irreparables. Si yo mato a mi hermano, nunca podré reparar ese daño. Si yo he faltado a la fama gravemente contra alguien, por mucho que después intente devolverle la fama, no lo conseguiré. Podré hacer cosas, podré intentarlo, pero nunca se le devolverá la fama que he sacado de forma injusta hacia alguien. No estamos hablando de aquellos, porque también pasa, de aquellos que se aprovechan de la fe. Yo he conocido muchos católicos, entre comillas, que están en buena posición, estafan a todo el mundo, hacen todo el mal que quieran, pero ellos se consideran por encima de los demás y tú te has de callar, porque si dices algo vas contra mi buena fama y pecas mortalmente. No se juega con eso. Y por desgracia hay mucho católico de este que se cree superior a los demás, que juega, roba y hace lo que le da la gana, y a él no se le puede tocar la fama porque es difamar, decir la verdad. No es difamar. Eso es uno de los pecados graves de algunos cristianos que piensan que, bueno, si yo denuncio públicamente el mal, yo soy el malo. Esto lo hemos visto muchas veces en la Iglesia y eso es un error gravísimo. El que denuncia el mal no es el malo, el que hace el mal es el malo. De ahí han venido pues tantos casos de pederastia no denunciados o tantas... No, el malo era el que denunciaba. No, señor, el malo es el que hacía el mal.
Muchas veces hemos de denunciar para impedir que ese mal se propague. Si no, lo que hacemos es desproteger al débil, protegiendo al fuerte que se aprovecha de la fe de los demás y de la buena fe para apropiarse de ellos, para hacer lo que quieren, y eso no es justo. Por eso en el sacramento de la penitencia se exige, aparte de lo que es la penitencia que da el confesor, se exige la reparación en lo posible del daño hecho y el cambio de vida, de darnos cuenta de que es el mal, se ha de rechazar, buscar el camino de santidad que Dios quiere a cada uno, para cada uno. Este debe los 10.000 talentos, el otro se los perdona, el rey Dios nos perdona los 10.000 talentos. ¿Y qué hacemos nosotros que representamos a este siervo? Uno nos debe 300 denarios. Claro que 300 denarios ante 60 millones de denarios no es nada, pero 300 denarios es mucho, es el sueldo de un año, casi. No llega, pero poco le falta. Es mucho dinero el sueldo de un año. Entonces, ¿cómo perdonar? No. Te pondré en la cárcel hasta que pagues el último céntimo. Y vienen los amigos de esto y lo denuncian al rey. ¿Quiénes son los amigos que denuncian al rey en la parábola? Son los demás cristianos que piden justicia ante Dios por ese desgraciado que se dice cristiano, que es súper perdonado por Dios y que lo hace y que no tiene misericordia. No quiere decir eso, que ante una deuda, las deudas hay que perdonarlas así por las buenas. No. Que hay que mirar la persona, aquel que te debe el dinero o te debe lo que sea. ¿Qué se puede hacer de bueno con él? ¿Realmente está arrepentido y quiere pagarte pero ahora no puede? No lo llevas a la cárcel. Tienes misericordia y que pague como pueda. Otra cosa es aquel que no quiere pagar, que no quiere hacer nada, que no quiere, solo quiere aprovecharse de ti. Entonces sí, entonces que actúes si hace falta la justicia. Pero si no, la gran justicia es la misericordia. Ten misericordia con aquel que te debe y perdona a aquellos que te deben, porque, y aquí viene el segundo problema, que es lo que Jesús enseña en el Padre Nuestro. Cuando dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y después de explicar esto en el Sermón de la Montaña, Jesús dice, porque si no perdonáis, Dios no os perdonará. Es una afirmación fuerte de Jesucristo, el que nos enseña el Padre Nuestro. Si no perdonamos, no nos perdonará Dios mismo. Por mucho que vayamos al confesionario, por mucho que digamos que estamos arrepentidos, no es decir, es estar, es vivir en Cristo, que es lo que nos pide, nos ha comprado a carísimo precio, a coste de su vida, y nos pide simplemente que nos demos cuenta de que somos sus siervos, que nos demos cuenta de que nos ha amado hasta el final y nos ha comprado con su sangre, que nos demos cuenta que el camino que Él nos pide es el camino de la santidad y recibiremos la vida eterna.